bien, para el tratamiento en atención de estos usuarios que han tenido un TCC post-TEC, es interesante el cómo se organiza esto actualmente. Inicialmente se parten con actividades de papel y lápiz, ¿cierto? Que tienen que ver con la cancelación de un estímulo target o de varios estímulos target en una hoja dispuesta que tiene muchos de estos y muchos distractores entre medio. Entonces la idea en este caso es buscar el estímulo seleccionado e inhibir los que nos sirven, ¿sí? Entonces acá el sujeto se puede mantener realizando esta actividad por un periodo corto de tiempo, aumentarlo un poco más y ver cómo va funcionando y ver también cuántos estímulos omite, cuántos son los que marca de manera inapropiada, etc. ¿Ya? Estas son tareas clásicas de dominio específico para la dimensión focalizada o sostenida de la atención, ¿ya? O las tipo Stroop, que tienen que ver con la inhibición de la interferencia o atención selectiva, como también aparece descrita en la literatura. Estas tienen evidencia de que mejoran en ese dominio específico, pero no necesariamente hay una transferencia hacia generalizar estas habilidades aprendidas en ese dominio específico a la vida cotidiana. Entonces, ¿se pueden utilizar estas actividades? Sí. Se pueden utilizar con papel y lápiz, con algún programa de tablet, computador, como lo que se tenga disponible, pero hay que realizarlas dentro de una misma sesión, esta actividad de dominio específico, y realizar una inmediatamente al terminar, una de dominio más general que tiene que ver con practicar esto aprendido a alguna actividad de la vida cotidiana. Entonces hay que hacer una actividad funcional y ecológica una vez que se termina de realizar esto dentro de la misma sesión. Y ahí puede mejorarse un poco más lo que se aprendió. Ahora, esa es una forma de intervenir la atención, pero otras alternativas que también hay que considerar tienen que ver con modificar el ambiente, con determinar un soporte psicosocial que acompañe al usuario y con realizar actividades ecológicas y funcionales principalmente. Entonces, cuando uno habla de modificar el ambiente, uno trata de reducir fuentes externas de distractores y fuentes internas de distractores también. Fuentes externas tienen que ver, por ejemplo, con ordenar el ambiente. O sea, es mucho más fácil buscar algo que se nos perdió en un lugar ordenado, que esté clasificado de manera lógica, versus un lugar que esté patas para arriba, como decimos, como desde el lenguaje figurado. ¿Ya? Y por otra parte también hay que reducir fuentes internas de distracción. Muchas veces hay usuarios que tienen como una hiperfocalización atencional, entonces se quedan como, entre comillas, pegados en una situación, como pensando sobre algo en particular. Esto como divagación mental o procrastinación, que es muy mental, también es una fuente interna de distracción. Entonces, no necesariamente alguien que está mirando la hoja, tratando de resolver una tarea de cancelación, está concentrado o está prestando la atención focalizada o sostenida en ella, que es lo que queremos intervenir, ¿ya? Entonces, es importante esto de modificar el ambiente previo a comprometer al usuario a realizar una tarea, ¿ya? Entonces, tiene que también mucho que ver con la motivación y con el manejo de las emociones igual. Por otra parte, uno lo que puede hacer es modificar la complejidad de la tarea, ¿ya? Uno tiene que sincronizar el que la tarea de atención sea motivante, desafiante, con periodos en los que el usuario también se sienta fresco, descansado, un poquito más relajado, ¿ya? Entonces, estos últimos son los momentos en los que puede conversarse con el usuario sobre las ventajas de buscar una paz mental básica o de fomentar una mayor motivación durante la interacción social, en los que uno puede como ahí utilizar alguna estrategia quizás más metacomunicativa, ¿ya? Ahora, otras estrategias que tienen que ver con la metacognición, que también se pueden utilizar para el manejo atencional y para compensar un poco los desempeños dificultosos en esta área, son el ayudar al paciente a que se resetee, a que regule un poco las expectativas de sí mismo y de los otros en su desempeño atencional cotidiano, porque muchas veces las distracciones, el olvido de compromisos genera un impacto familiar importante, y eso paulatinamente, como ocurre muy frecuente, empieza a ir mermando un poco la disposición del paciente, porque constantemente se enfrenta como a los fracasos, entonces le duele, y eso también hace que la atención se mantenga como baja, ¿ya? Así que eso es interesante. Lo otro también es fomentar la paciencia para que puedan inhibir conducta o interferencia. O sea, no tiene por qué salirles todo bien de inmediato, no tiene por qué hacer un pequeño esfuerzo y resultar exitoso la primera. Entonces tiene que ver con una disciplina.
Y por otra parte también se pueden utilizar habilidades de planificación y de autorregulación de la conducta para mejorar la atención también. Y eso también tiene como evidencia científica. ¿Y cuándo iniciar la intervención en la atención? Que no sea en la etapa aguda, que no sea la primera semana de intervención, ¿ya? En que ocurrió el TEC, mejor dicho, sino que sea unas 2 o 3 semanas después de esto, cuando ya haya un nivel de estabilidad médica o de orientación, como lo hablábamos en otros temas, en otros videos, más estable para poder intervenir en la atención. Entonces no es llegar y hacer actividades de papel y lápiz, por ejemplo, o dejarle un programa computacional del celular que, aunque el paciente sea muy hábil en hacerlo, ¿sí? ¿Por qué pasa esto? Porque puede que haya mucha recuperación espontánea también, entonces no vamos a saber si es que la actividad tuvo la responsabilidad de esta mejora o fue la recuperación espontánea por la plasticidad cerebral que ocurrió esta mejora, ¿ya? ¿Y se pueden utilizar tecnologías digitales? Sí. ¿Es muy beneficioso? Sí. Pero lo es mucho más cuando hay una guía de terapeuta en esta área, no dejar al paciente 100% solo. Y también cuando puede estar incluido este paciente en una terapia grupal. Y eso en general tiene un nivel de evidencia 2.